muchas gracias nuevamente. Primeramente, quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, lo escuchamos, Lice. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes, Moisés, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mis diapositivas. ¿Se ven mis diapositivas? Sí, licenciado, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, el día de ayer hemos empezado hablando un poco del marco en el cual se desarrolla la auditoría operativa, ¿sí? Hemos hablado de los planes a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, que todos estos objetivos, que los objetivos de los diferentes planes pues tienen que estar relacionados, ¿sí? Y que precisamente para realizar la auditoría operativa, lo que necesitamos saber o necesitamos conocer son esos planes, esos objetivos que tiene la entidad, ¿sí? En base a esos objetivos que nosotros podamos determinar, pues vamos a verificar la eficacia, eficiencia, economía o efectividad de algún proceso, de alguna entidad que realice o de alguna actividad que realice la entidad. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto también los indicadores que se utilizan tanto para la eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Y ahora pues ya vamos a entrar plenamente a el desarrollo de la auditoría operacional. ¿Cómo desarrollamos la auditoría operacional? ¿Sí? Bueno, a ver, para empezar, se tienen las normas de auditoría operacional. ¿Sí? En estas normas se establece el proceso de la auditoría operacional que tiene tres pasos: la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. Previamente a dar inicio a la etapa de la planificación, el auditor debe solicitar cierta información a la entidad. ¿Qué información va a solicitar? Va a pedir el mandato legal de creación, el ordenamiento jurídico administrativo, el organigrama, la cantidad de personal, los planes de la entidad, es decir, el PI, el Plan Estratégico Institucional, y el POA, el Plan Operativo Anual, las políticas generales, las principales operaciones, los resultados de las evaluaciones al POA y las modificaciones que se hubieran realizado tanto al POA como al PI. En base a toda esta información que recabe el auditor, se van a determinar tres aspectos: el objetivo, el objeto de la auditoría y el alcance. En el objetivo de la auditoría se va a relacionar la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría. El objeto de auditoría va a ser aquel programa, proyecto, actividad que se va a auditar, ¿no? Sobre la cual queremos saber si es eficaz, eficiente, económico o efectivo. Para determinar el objeto de auditoría debemos seguir algunos criterios, ¿sí? Ya les había dicho que las auditorías operativas se realizan sobre actividades sustantivas. Entonces, tiene que ser una actividad sustantiva el objeto, ¿sí? ¿Qué es una actividad sustantiva? Es aquella actividad misional principal de lo que vive la empresa, ¿no? Si la empresa presta servicios, entonces ese proceso del servicio que presta, pues es una actividad sustantiva. Si la empresa fabrica un producto, pues ese proceso de la fabricación del producto va a ser una actividad sustantiva, ¿sí? Entonces, a esas actividades sustantivas son a las que se debe realizar las auditorías operativas.
También podemos realizar auditorías operativas a operaciones de relevancia que sean importantes o también a operaciones con problemas o deficiencias significativas, ¿sí? Les repito, ¿no? Si es que queremos hacer una auditoría operativa a un proceso que no sea sustantivo, por ejemplo, a un proceso administrativo, al proceso de contratación de personal o proceso de contratación de bienes y servicios, podemos hacerlo, ¿sí? Pero siempre relacionándolo de alguna manera con nuestro proceso sustantivo. Y en el alcance, pues se debe definir la gestión, ¿sí? El periodo que va a abarcar la auditoría, ¿sí? Muy bien. Entonces, una vez que se obtiene esa información, esa documentación, se puede dar inicio a la auditoría. La primera etapa de la auditoría, según las normas de auditoría operacional, es la planificación, ¿sí? En este caso, la norma de auditoría operacional número 231 señala lo siguiente. La auditoría debe planificarse de tal forma que el objetivo de la misma sea alcanzado eficientemente. Eso es lo que nos señala la norma respecto a la planificación de la auditoría. Para determinar el enfoque de la auditoría, se puede utilizar una matriz, ¿sí? Una matriz como esta, la que tenemos ahí, que en un lado tenemos la descripción del objeto, es decir, ahí va a estar el proceso, la actividad sustantiva que la vamos a describir de manera resumida. Después vamos a identificar los problemas que se tienen relacionados con el objeto de la auditoría, ¿no? Con ese servicio, con ese producto que elabora la entidad, ¿qué problemas hemos detectado? ¿Sí? Después los posibles riesgos que se tienen, que están relacionados con el objeto de la auditoría, y vamos a determinar la focalización, es decir, la metodología que va a utilizar el auditor para poder realizar la auditoría operativa. Producto de todos estos análisis, pues vamos a poder construir nuestro indicador de medición. Un pequeño ejemplito, para ver cómo se realiza la matriz, sería lo siguiente, ¿sí? La determinación del enfoque de la auditoría operacional, cuyo objetivo es emitir pronunciamientos sobre la eficacia del servicio de hemodiálisis de un hospital, sería el siguiente. A ver, aquí en la descripción del objeto de auditoría ya hemos dicho, tiene que hacer una breve descripción del proceso de cómo se realiza este servicio de hemodiálisis, ¿sí? Que, como hablamos de un hospital, pues este servicio de hemodiálisis es una operación sustantiva, ¿sí? Es la razón de ser de la empresa. A eso se dedica la empresa, ¿sí? Entonces, un ejemplo de problemas que hemos detectado sería que existe demanda continua de pacientes que requieren el servicio de hemodiálisis. ¿Cuáles serían los riesgos, posibles riesgos? Que no todos los enfermos renales que solicitan servicio de hemodiálisis puedan acceder al mismo, ¿sí? En forma oportuna y según protocolos médicos. En la focalización, ¿qué es lo que va a revisar el auditor? Pues tendría que revisar el libro de registro de ingresos, el libro de registro de sesiones, deberá recolectar imágenes fotográficas, deberá recolectar la lista de espera de los pacientes, realizar entrevistas y otros que se considere necesarios. Entonces, en función de esta información que va a obtener el auditor, puede construir el indicador, que en este caso podría ser el siguiente. Como estamos hablando de eficacia, podríamos poner en el numerador cantidad de pacientes atendidos en el año con 3 sesiones sobre cantidad total de pacientes regulares en el año y multiplicados por 100, ¿sí? Este sería el indicador que podríamos aplicar en este caso, ¿sí? Ya les había dicho, si el indicador lo construye el auditor, ¿sí? Antes de iniciar la ejecución de la auditoría, pues debe hacer conocer este indicador a los ejecutivos de la entidad, ¿sí? Para que ellos estén de acuerdo en que se les mida
en base a a este indicador que ha construido el auditor. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos construir el indicador y ya tenemos nuestro enfoque de auditoría. ¿Ok? No sé si hasta aquí existe alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, de todo este trabajo de planificación de auditoría, porque es un trabajito nomás extenso que hay que realizar, ¿no? Hay algunos que piensan que es fácil hacer la planificación de la auditoría. No es tan fácil, ¿sí? Hay que recabar bastante información. Más o menos, yo estimo que una planificación de auditoría se debe realizar en unas 2 semanas aproximadamente, ¿sí? Porque hay que recabar bastante información, hay que revisar toda la información, ¿no? Lo que les había dicho en un principio, tenemos que revisar el organigrama, tenemos que ver a las autoridades que tenemos, los procesos que se realizan, tenemos que revisar el POA, tenemos que revisar el PI, que sus objetivos sean consistentes, etcétera, etcétera, porque ahí podemos estar detectando lo que ayer una compañera mencionaba, ¿no? Decía, ¿qué pasa si los objetivos están sobredimensionados, ¿no? Entonces, aquí es donde debemos detectar esto, ¿no? Si es que detectamos que están mal planteados los objetivos, sobredimensionados o subdimensionados, pues entonces si nosotros, los auditores, tenemos información suficiente, ¿sí? Podríamos plantear otras metas, otros objetivos en base a los cuales podríamos medir o realizar la auditoría operativa, pero siempre comunicando a los ejecutivos, ¿no? Entonces, es importante esta etapa de planificación y no es cuestión de realizarla a la rápida, ¿sí? Entonces, una vez que hemos analizado, revisado, eh, contrastado toda esta información, el auditor debe emitir un producto, ¿sí? Ese producto, ese informe se llama Memorándum de Planificación de Auditoría o se lo conoce también como MPA, ¿sí? ¿Cómo está estructurado el MPA de una auditoría operativa? Tiene un primer punto que se llama información de la auditoría, donde van a ir los antecedentes de la auditoría, el objetivo de la auditoría, el objeto de la auditoría, el alcance y la metodología. Tenemos un segundo punto donde va el marco legal de la entidad y del objeto de auditoría. Después, la matriz de planificación, la matriz que acabamos de ver, ¿sí? Esa matriz para determinar el enfoque de auditoría la vamos a colocar aquí. Un cuarto punto donde va a ir el apoyo de especialistas si es que en algún caso requiera el auditor contar con el informe de algún técnico especialista, pues va a ir este punto. En el punto 5 va a ir la administración del trabajo y en el punto 6 los programas de trabajo. Veamos cada punto cómo se va elaborando en el MPA. En los antecedentes, aquí el auditor va a poner los antecedentes que dieron origen a la auditoría, ¿no? Ayer igual una de sus compañeras preguntaba, pero y licenciado, ¿cada cuánto se realiza una auditoría operativa? ¿Se realiza una vez al año, no? Entonces ya les había dicho que las auditorías pueden ser producto de que estén en el POA de la unidad de auditoría, que son las auditorías que programa el jefe de auditoría, ¿no? Producto de un relevamiento de información, él detecta algunos procesos, procedimientos, actividades sustantivas que requieren de un análisis, de una revisión, entonces programa en su POA realizar esas auditorías. O puede ser también a solicitud de la MAE, ¿sí? Le interesa a la MAE saber si su unidad sustantiva es eficaz, es eficiente, entonces también puede instruir la realización de la auditoría. Entonces acá en antecedentes se va a poner eh, los antecedentes que dieron origen a la auditoría, ¿sí? Si esta auditoría fue a solicitud o a requerimiento de la MAE, ¿sí? O indicar que la auditoría se inicia porque está programada en el POA de la unidad de auditoría. Después tenemos el objetivo de la auditoría.
Acá se debe definir claramente cuál va a ser el objetivo de la auditoría. ¿A qué se quiere llegar con esta auditoría? ¿Qué se quiere determinar? ¿Qué se quiere lograr? En esta parte se debe también mencionar al objeto de la auditoría, ¿sí? Para que se pueda pronunciar de manera individual o en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad, ¿no? De ese proceso, de esa actividad sustantiva. El objetivo va a definir el logro, lo que se pretende alcanzar con la auditoría. ¿Cuál es el objetivo de mi auditoría, no? Determinar la eficacia de tal unidad o determinar la eficacia y eficiencia del proceso, ¿no? De un proceso del área sustantiva. En la formulación del objetivo debemos considerar ciertas reglas, ¿sí? Por ejemplo, debemos redactar el objetivo de modo que se exponga claramente los aspectos que van a ser probados o verificados durante nuestro examen de auditoría. Por ejemplo, la eficacia del objeto de auditoría, ¿no? La eficacia de la unidad de contrataciones, ¿no? La eficacia y eficiencia de la unidad de servicios, digamos, ¿no? Y también se deben tratar de eliminar términos ambiguos o abstractos que no permitan que se pueda entender de manera correcta el objetivo de la auditoría. Muchas veces los auditores cometemos ahí un gran error cuando nos llega, por ejemplo, la instrucción de la MAE, ¿no? Para realizar una auditoría, ¿sí? Y muchas veces, pues la instrucción no está bien clara, ¿no? De cuál es el trabajo que se quiere realizar, cuál es el objetivo que se quiere realizar. Y nosotros los auditores pecamos de copiar tal cual la instrucción que dice ahí en la memorándum de la MAE, y a veces no se entiende, no está claro cuál es el objetivo de la auditoría. Entonces, aquí el auditor debe redactar de manera clara, precisa y concisa cuál es el objetivo, a qué queremos llegar. Medir la eficacia muy bien de qué, medir la eficiencia muy bien de qué, la economía muy bien, pero de qué. Sí tiene que estar bien clarita cuál va a ser el objetivo de nuestra auditoría. Posteriormente debemos precisar el objeto de la auditoría. ¿Sí? Un objeto de una auditoría operativa puede ser la gestión, ya les decía, ¿no? La gestión, analizar el todo, toda la gestión. Producto de esta auditoría operativa puede surgir indicios de responsabilidad ejecutiva, si es que ha habido una gestión deficiente o negligente. También el objeto de auditoría puede ser los planes de la entidad, los programas, los proyectos, las operaciones, actividades del área sustantiva, y también puede ser objeto de la auditoría operativa los sistemas de administración y control interno, ¿sí? Todos estos pueden ser objetos de la auditoría operacional, es decir, ¿a qué voy a hacer auditoría? ¿Sí? Ese va a ser el objeto. Después se debe especificar claramente el alcance. ¿Qué es el alcance? Es el periodo que va a abarcar la auditoría, ¿ya? Generalmente lo hacemos por gestiones. Puede ser auditoría operativa a la eficacia de la unidad de servicios durante la gestión 2024, digamos, ¿sí? Entonces, toda la información que yo voy a analizar va a ser únicamente de la gestión 2024, ¿sí? O puede ser, digamos, mi alcance a la gestión 2024 y al 31 de mayo del 2025. Puede ser también, ¿sí? Porque ya se han cerrado registros hasta el 31 de mayo del 2025. Entonces puedo hacer una auditoría a ese alcance. Sí, tiene que estar igual claro el alcance, porque si no ponemos el alcance, no sabemos qué gestión vamos a revisar, ¿sí? Si yo pongo que mi alcance va a ser únicamente la gestión 2024, no puedo revisar documentación ni del 2023 ni del 2025. ¿Por qué? Porque no está entrando mi alcance. Es por eso que es tan importante el alcance en la auditoría. Hay que ver bien
cuál va a ser nuestro alcance, ¿sí? Y únicamente voy a solicitar información de ese alcance, de ese periodo que estoy determinando en mi alcance. Y bueno, si es que en algún caso el auditor está tropezando con alguna limitación respecto a la información, es decir, no le están proporcionando o no le han proporcionado, mejor dicho, la información que él ha requerido para realizar la auditoría, pues acá en este punto en el alcance debe hacer conocer eso, ¿no? Debe señalar claramente las limitaciones de información o al alcance que ha tenido durante el trabajo de auditoría. Después se debe indicar la metodología, es decir, las técnicas y los procedimientos que va a aplicar el auditor, ¿sí? Estos procedimientos, el auditor también los va a detallar en los programas de trabajo. El programa de trabajo es como un listadito, como un checklist que tiene que hacer el auditor, ¿sí? Por ejemplo, revisar el POA, va a decir en el programa. Ah, entonces tiene que revisar el POA. Otro punto del programa de trabajo va a decir revisar el PI. Ah, entonces tiene que revisar el PI, ¿sí? Tiene que ir realizando paso a paso todos los procedimientos que estén detallados en el programa de trabajo de auditoría. Después se debe efectuar la descripción de las operaciones definidas por la entidad para la realización, la fabricación de sus productos, pero únicamente del producto objeto de auditoría. Sí, no sé si alguien me está hablando. Ya. Y también en esta parte es donde vamos a identificar el indicador, ¿no? El que ya habíamos mostrado, ¿sí? Ya lo hemos construido el indicador en base al enfoque de auditoría. Entonces, esa formulita va a estar aquí, en la parte de la metodología. Aquí vamos a mostrar en base a qué fórmula nosotros estamos realizando el análisis de la auditoría operativa. Y ya pues habíamos dicho, ¿no? Que cuando la entidad no cuente con estos indicadores, pues el auditor debe construir el indicador de, de auditoría y pues debe hacerlo conocer oportunamente a los ejecutivos de la entidad, ¿sí? Para que ellos puedan validar ese indicador con el que se pretende realizar la auditoría. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda hasta acá. Muy bien, sigamos entonces. El segundo punto del MPA, el marco legal de la entidad y del objeto de auditoría. Aquí se debe describir lo siguiente: la disposición legal que sustenta la creación de la entidad, la normativa relativa a las atribuciones o facultades asignadas a la entidad y el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al objeto de auditoría, ¿no? Aquí generalmente pedimos pues el manual de funciones, el manual de procedimientos, el reglamento interno, reglamentos específicos, etcétera, etcétera. Toda la normativa relacionada al objeto de auditoría. Después vamos a colocar la matriz de planificación que ya les acabo de mostrar, ¿no? Aquí hay que aclarar que para su elaboración es necesario contar con información relacionada al objeto de auditoría, así como con los problemas identificados y la relación con el objeto, ¿no? Y con base a los problemas identificados, pues el auditor gubernamental va a elaborar esta matriz de planificación en la que, como hemos visto en el ejemplito, se van a determinar los riesgos y los aspectos sobre los cuales se debe focalizar la auditoría, ¿sí? Ya construyendo el indicador que se prevé aplicar. El apoyo de especialistas. A ver, si es que se ve por conveniente, se ve necesario
que se cuente con el apoyo de algún técnico especialista, pues eso se debe indicar en este punto, ¿sí? Indicando claramente cuál va a ser el trabajo de este especialista, ¿sí? No sé, puede ser un ingeniero civil, un ingeniero agrónomo, un ingeniero ambiental, ¿sí? Dependiendo del objeto de la auditoría, ¿sí? Ese informe del especialista, pues, le va a servir al auditor para que posteriormente pueda emitir sus conclusiones, ¿no? Entonces, este punto va a ir siempre y cuando se necesita, se requiere un especialista que en la práctica rara vez necesitamos un especialista para esta clase de auditorías, pero si es que en algún caso se requiriera el especialista, pues aquí en este punto se debe especificar claramente cuál va a ser los aspectos del trabajo del especialista, lo que va a realizar. La administración del trabajo. Bueno, aquí tenemos que incluir el detalle del personal asignado de auditoría, ¿no? Generalmente va el jefe de auditoría, el supervisor de auditoría, un auditor senior y un auditor junior, ¿sí? Ahora, dependiendo de la magnitud del trabajo, si digamos vamos a revisar varias gestiones y queremos medir la eficacia, eficiencia y economía de la entidad, pues podemos pueden integrar el equipo de auditoría dos auditores senior, cuatro auditores junior, etcétera. ¿Sí? Eso es a criterio del jefe de auditoría. ¿Sí? Él es el que planifica cuánto tiempo va a durar la auditoría. ¿Sí? Y para terminar en ese tiempo, pues con cuánto de personal requiere trabajar para que se cumpla el objetivo de la auditoría. Y bueno, por último, se va a realizar los programas de trabajo, ¿no? En base a la matriz de planificación que ya hemos visto, se van a elaborar los programas de trabajo que van a ser a la medida del objeto de auditoría, ¿sí? En el cual se van a incluir todos aquellos procedimientos orientados a obtener evidencia suficiente y competente que respalde el informe del auditor. Los procedimientos que van a ir en este programa de trabajo que les digo es como una especie de checklist donde ahí se va indicando paso a paso lo que debe hacer el auditor, deben ser claros, ¿no? Para que no haya dudas, para que el auditor no tenga dudas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Deben ser precisos, deben ser comprensibles, ¿sí? Para que se pueda comprender el trabajo que se quiere realizar. De todas maneras, siempre antes de realizar una auditoría, se mantiene una reunión con el equipo de trabajo de auditoría, ¿sí? Y ahí se habla claramente, se define claramente cuál es el objetivo de la auditoría. Pero también si es que surgiera durante el trabajo de auditoría alguna duda sobre algún punto del programa de trabajo que no estuviera claro, pues también ahí está el supervisor de auditoría. Entonces se tiene que reunir con el supervisor para que le aclare algún punto del programa que no esté claro, ¿no? Con alguna actividad que tiene que hacer el auditor que no esté clara, entonces también puede solicitar una aclaración al supervisor, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Todo claro, Elicen. Muchas gracias. Sigamos entonces. Una vez terminada la parte de la planificación de auditoría, que les digo, más o menos debería durar unas 2 semanas, y una vez que ya se ha elaborado el memorándum de planificación de auditoría, se procede a realizar la ejecución de la auditoría operacional. En esta etapa, pues, se van a iniciar los procedimientos que ya están establecidos en el programa de trabajo, ¿sí? Se va a dar un programa a cada auditor. Entonces ahí en el programa ya está lo que tiene que hacer el auditor, ¿no? A un auditor le dirán en su programa revisar el POA. Punto 2, revisar los objetivos del POA. Punto 3, contrastar los objetivos del POA con los objetivos del PI, ¿no? Entonces, paso a paso tienen que empezar a realizar el auditor su trabajo. Producto de este trabajo,
el auditor va a obtener bastante información, ¿sí? Va a requerir fotocopias de la entidad, en algún caso va a requerir, bueno, primero tiene que revisar la documentación original, de esa documentación original seguramente va a requerir algunas fotocopias, ¿sí? Y poco a poco toda esa documentación va a servir de sustento del informe de auditoría que se va a realizar, ¿sí? De acuerdo con la norma 234, en la auditoría operacional se debe obtener evidencia competente y suficiente como base razonable para sustentar los hallazgos y las conclusiones del auditor gubernamental. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evidencia competente y suficiente? Suficiente se refiere a la cantidad, ¿sí? Cuando hablamos de cantidad, eso es a criterio del auditor. Supongamos que estamos pidiendo informes mensuales y que cada mes se hacen 100 informes. Entonces, para el auditor puede ser suficiente, digamos, revisar 70 informes o 30 informes o 10 informes. Eso es a criterio del auditor, de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Obviamente, con esa cantidad de informes que pida, tiene que ser suficiente para respaldar su opinión, ¿sí? Y cuando nos referimos a evidencia competente, nos referimos a que, por ejemplo, tiene que ser evidencia válida que sirva para respaldar las conclusiones del auditor, ¿sí? Entre esta evidencia válida, pues va a ser la información que se obtenga de la entidad, siempre y cuando sus controles internos sean buenos, haya buenos controles internos. Puede ser información de terceros, tal vez información externa que se recabe, o también puede ser información generada propia del auditor, ¿no? Como por ejemplo puede ser verificaciones in situ que realice el auditor, ¿no? Entonces a eso llamamos evidencia competente y suficiente. Y como les digo, de toda esta evidencia, pues hay que ir documentando en los papeles de trabajo, hay que ir sacando fotocopias. Entonces, el trabajo del auditor consiste en obtener y examinar esa evidencia que está obteniendo para arribar a conclusiones e informar sobre el cumplimiento del objetivo del examen de la auditoría operativa. Esta evidencia que va a obtener el auditor, que debe estar ahí archivada adecuadamente como papeles de trabajo, debe sustentar los atributos del hallazgo de auditoría, ¿no? Que son eh, los atributos que nosotros, los auditores, utilizamos para redactar nuestras observaciones, ¿no? Ahí ponemos la condición, es decir, lo que se ha encontrado, el criterio, es decir, la norma aplicable, la causa, a qué se debe, el efecto, lo que produce y, por último, la recomendación, que es lo que recomendamos los auditores. Esa es la parte de la ejecución de la auditoría, ¿no? ¿Cómo va a realizar la ejecución el auditor? No sé si existe alguna duda en este punto. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos con la tercera etapa, ¿sí? De la auditoría. Una vez que se ha terminado el trabajo de campo, es decir, el auditor ha terminado de revisar toda la documentación, ha terminado de realizar todos los puntos que dicen en el programa de trabajo, lo que corresponde es comunicar los resultados de la auditoría. El auditor para ello elabora un informe, ¿sí? Al respecto, la norma de auditoría gubernamental número 235, comunicación de los resultados, establece lo siguiente. El informe de auditoría operacional debe contener el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de la auditoría, de manera individual o en conjunto. Es decir, en este informe de auditoría es donde ya el auditor se va a pronunciar si el objeto que ha revisado ha sido eficaz,
¿Ha sido eficiente? ¿Ha sido económico o ha sido efectivo? Al respecto, para que el auditor emita un pronunciamiento sobre una gestión deficiente o negligente, necesariamente el objeto de la auditoría debe ser la gestión, ¿sí? Para tal efecto, pues, si es que el auditor determina que ha habido una gestión deficiente o negligente, entonces en este caso lo que corresponde es que el auditor elabore un segundo informe. Sí, aparte de este informe donde donde se está pronunciando sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad, debe elaborar un segundo informe con indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? En este informe, pues, va ya a señalar las causas que dieron origen al establecimiento de los indicios de responsabilidad, ¿no? Y ese informe, pues, ya va a seguir otro paso, ¿no? Otro procedimiento. Para empezar, ese informe tiene que ser de conocimiento del involucrado, ¿no? A la MAE o a la ex MAE se debe hacérsele conocer ese informe para que ésta también en el plazo correspondiente pueda presentar sus descargos, ¿sí? Ahí mi amiga Tania creo que están jugando con su mouse. Entonces, para que esta persona, esta MAE o ex MAE, pueda presentar sus descargos y sus aclaraciones, ¿sí? Una vez que presenta sus descargos, sus aclaraciones, pues el auditor debe hacer otro informe todavía, revisando esos descargos, esas aclaraciones, para ver si se ratifica en sus indicios de responsabilidad ejecutiva o si los deja sin efecto, ¿no? De todas maneras, en ese tipo de informes también se requiere de la opinión del asesor legal de la entidad, ¿sí? Él también debe elaborar un informe legal, emitiendo su opinión, indicando que si es que mm, existen los indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Pero ese ya es otro procedimiento que se va a seguir, ¿no? Y bueno, por último, si ahí se encuentra que se determina en el informe de auditoría que existe la responsabilidad ejecutiva, pues ese informe va a ir a la Contraloría y va a ser el Contralor el que al último dictamine la responsabilidad ejecutiva, ¿sí? Y bueno, por último, que los informes deben ser oportunos, ¿no? Completos, veraces, objetivos y convincentes, ¿sí? Así como lo suficientemente claros y concisos como permitan los asuntos tratados, ¿no? Aquí generalmente pues tenemos problemitas los auditores porque muchas veces nos dicen que nuestros informes no son oportunos, ¿no? Por ejemplo, a veces hacemos auditoría, digamos, a 3 gestiones atrás, ¿no? Y nos dicen por qué recién me está informando que esa mi unidad era ineficaz o ineficiente, ¿no? O muchas veces demoramos demasiado en hacer nuestra auditoría, ¿no? Puede ser a veces porque no nos están proporcionando la información de manera oportuna, ¿no? O porque es bastante la información que tenemos que revisar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a veces sí. Lastimosamente no salen nuestros informes de manera oportuna, pero debemos tratar, ¿no? Debemos tratar de que nuestros informes de auditoría sean oportunos para que, pues, la MAE, los ejecutivos, tomen, pues, las medidas pertinentes, ¿no? Sobre nuestras observaciones de nuestro informe de auditoría. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Continuamos, continuamos entonces. A ver, producto de esta auditoría operacional, se pueden emitir los siguientes informes. El informe
que tendría que salir sí o sí. Es el informe de auditoría operacional con pronunciamiento, donde el auditor se va a pronunciar sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría. ¿Sí? En ese mismo informe también se va a hacer conocer todas aquellas observaciones de control interno que haya detectado el auditor. Es decir, el auditor no solo se va a pronunciar sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad, sino que además va a detallar aquellas observaciones de control interno relativas a la eficacia, eficiencia, economía o efectividad. ¿Sí? Eso va a ir en el informe de auditoría operacional, que sí o sí se tiene que emitir. Ahora, si es que producto de la auditoría, como les decía, se han detectado indicios de responsabilidad ejecutiva, se va a emitir un segundo informe. Va a ser el informe preliminar de auditoría operacional con indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿no? Donde se está determinando que ha existido una gestión deficiente o negligente, ¿sí? Como les dije, este informe preliminar de auditoría con indicios de responsabilidad ejecutiva debe ponerse a conocimiento de la MAE o de la ex MAE para que ésta presente sus descargos, ¿sí? Una vez que presenta sus descargos, se va a analizar. El auditor va a analizar los descargos, ¿ok? Si es que en los descargos el auditor evidencia que hay más involucrados o que puede cambiar de alguna manera o se puede ampliar estos indicios de responsabilidad ejecutiva, entonces corresponde que el auditor elabore un informe ampliatorio a ese informe preliminar de auditoría. ¿Sí? Entonces, en el informe ampliatorio va a colocar a los nuevos involucrados y va a hacer conocer las nuevas situaciones que han dado origen a esos indicios de responsabilidad ejecutiva. Nuevamente, este informe ampliatorio debe ser de conocimiento de los nuevos involucrados. También tienen un periodo para presentar sus aclaraciones, sus justificativos, y una vez que los presenten, pues el auditor nuevamente va a evaluar y producto de esa evaluación va a emitir el informe complementario de auditoría operacional con indicios de responsabilidad ejecutiva, donde se va a ratificar, va a decir, me ratifico con los indicios de responsabilidad ejecutiva establecidos en el informe preliminar o va a dejar sin efecto los indicios de responsabilidad establecidos en el informe preliminar de acuerdo al análisis que ha realizado de la documentación presentada como descargo, ¿sí? Ambos informes, tanto el informe o los tres informes, el informe preliminar, el informe ampliatorio y el informe complementario, necesariamente tienen que tener el apoyo de un informe del asesor legal de la entidad. ¿Sí? El abogado también tiene que elaborar tres informes. Uno para el informe de auditoría preliminar, otro para el informe ampliatorio y otro para el informe complementario. ¿Sí? Y tienen que ir respaldando el informe del auditor. ¿Sí? Y por último, un último producto, un último informe que puede salir de la auditoría operacional es la nota administrativa. ¿Qué es la nota administrativa? A ver, cuando se establecen indicios de responsabilidad administrativa, ¿sí? Debido a que algún funcionario ha incumplido alguna norma, ¿sí? Eh, Se debe iniciar el debido proceso administrativo, pero la responsabilidad administrativa eh, tiene un plazo de 2 años, ¿sí? Es decir, si después de los 2 años de que ha transcurrido ese hecho, ese incumplimiento a la norma,
al ordenamiento jurídico administrativo no se ha iniciado el proceso administrativo, pues este va a fenecer, ¿sí? Entonces, a veces el auditor, cuando está realizando esta auditoría operativa, detecta indicios de responsabilidad administrativa y que están prontos a fenecer, es decir, ya va a transcurrir 2 años desde que ha ocurrido la transgresión al ordenamiento jurídico administrativo. Entonces, con con el afán de que no prescriba esta, esta responsabilidad administrativa, el auditor puede elaborar, mientras está haciendo la auditoría operativa, puede elaborar una nota administrativa que es como un informe pequeñito, resumido, exclusivamente para ese indicio de responsabilidad administrativa que se ha detectado. En ese informe de responsabilidad administrativa, en esa nota administrativa, pues va a hacer conocer los hechos, cuál ha sido el incumplimiento, el ordenamiento jurídico administrativo, va a determinar al responsable de ese incumplimiento y pues va a remitir ese informe con algunos antecedentes a la MAE para que la MAE le derive la nota administrativa al sumariante, ¿sí? Para evitar la prescripción de los indicios de responsabilidad administrativa antes de que prescriba. Ahora, si no hubiera peligro de que vayan a prescribir los indicios de responsabilidad administrativa, pues se puede hacer normalmente otro informe con indicios de responsabilidad administrativa en vez de esta nota. Si esta nota únicamente la debe realizar el auditor cuando hay un peligro de que prescriban los indicios de responsabilidad administrativa para iniciar rápidamente el proceso administrativo, que en este caso lo iniciaría el sumariante. No sé si está claro, existe alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta hasta acá. No hay dudas, no hay preguntas. Ya. ¿Cómo sería la estructura del informe de auditoría operacional con pronunciamiento? Es decir, el producto que debemos elaborar de la auditoría operativa que estamos realizando. ¿Sí? El informe de auditoría operacional debe tener la siguiente estructura. Debe tener el primer punto los antecedentes, donde van a ir el objetivo, el objeto, el alcance y la metodología, ¿sí? Que van a ser prácticamente una copia del objetivo, el objeto, el alcance y la metodología que ya se ha establecido en el MPA, en el Memorándum de Planificación de Auditoría. Después, en el segundo punto van a ir los resultados del examen. Por una parte va a ir el pronunciamiento, donde el auditor se va a pronunciar sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría. Y por otra parte van a ir las deficiencias de control interno. ¿Sí? Esas deficiencias de control interno, ya les dije, van a ser aquellas deficiencias relacionadas con el objeto de auditoría. Y por último, pues el auditor va a emitir una recomendación general. ¿Sí? A ver. Vayamos a ver el pronunciamiento del auditor.
El auditor debe emitir el pronunciamiento relativo al cumplimiento del objetivo u objetivos y el alcance de la auditoría que ya fueron definidos en el MPA, ¿sí? Este aspecto pues es exigido por las normas de auditoría operacional número 235.01 y punto 03 en su inciso F, que señala que el informe de auditoría operacional debe contener el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad del objeto de auditoría. De manera individual, es decir, puede ser solo de la eficacia, puede ser solo de la eficacia, eficiencia, puede ser de la economía, puede ser de la efectividad o de los cuatro criterios, ¿no? Especificando los resultados y los logros alcanzados, ¿no? Es decir, acá el auditor va a decir si el objeto de auditoría ha sido eficaz o ineficaz, si ha sido eficiente o ineficiente, si ha sido económico o no económico o si ha existido efectividad, ¿sí? Ahora, si es que el auditor se ha pronunciado indicando que ha existido ineficacia, ineficiencia, falta de economía o inefectividad, el auditor debe especificar las causas que han dado lugar a este resultado. Y también debe expresar las recomendaciones relacionadas al caso, ¿sí? De todas maneras, este informe de auditoría debe ser puesto a conocimiento de los ejecutivos de la entidad, ¿no? Debe ser validado, ¿no? Se debe solicitar una reunión con los ejecutivos donde se les haga conocer este pronunciamiento y las observaciones de control interno para que ellos pongan su opinión, su comentario por escrito respecto al informe de auditoría, ¿sí? No sé si existe alguna consulta tal vez. Bueno, sigamos entonces. Para el pronunciamiento que está establecido en las normas de auditoría gubernamental, el auditor debe exponer toda la información relativa al objeto de la auditoría y la información relativa a los criterios identificados, ¿sí? Es decir, a la eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Y se debe mencionar la aplicación del indicador que ha sido definido en el MPA. Además, se debe mencionar los resultados verificados y pues se debe demostrar en base al indicador la conclusión y el posterior pronunciamiento del auditor. En el caso de que el objeto de la auditoría operacional sea el plan anual de la entidad, pues el auditor podría llegar a la conclusión y pronunciarse en sentido de que la gestión de la máxima autoridad ejecutiva o de su cuerpo colegiado ha sido deficiente o negligente. Cuando se dé este caso, pues se debe demostrar con evidencia suficiente y competente el incumplimiento de los objetivos de la gestión, de las metas relacionadas a las actividades de las operaciones sustantivas de la entidad. Y también se debe identificar las causas que dieron lugar a esta, ¿no? En este caso, la documentación, la evidencia que vamos a obtener, pues tiene que ser documentación original o en su defecto tiene que ser una fotocopia legalizada, porque ya estamos hablando de indicios de responsabilidad, ¿sí? Entonces ya no sirve acá de respaldo una fotocopia simple. En estos casos se debe requerir fotocopias legalizadas, ¿sí?
Y pues en el caso de esto, de que esto ocurra, el auditor gubernamental debe elaborar el informe preliminar con indicios de responsabilidad ejecutiva que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? No sé si está claro esta parte o alguna consulta tal vez. Licen, tengo una consulta respecto a los diferentes tipos de informes que emite el auditor. ¿Qué plazos tiene para la presentación de cada informe? El informe preliminar, el complementario y el final. ¿O es que eso se determina ya en su reglamento, no sé, de auditoría interna? Y ya. A ver, cuando el auditor determina índice de responsabilidad, en realidad no tiene plazos, ¿no? Digamos, puede terminar de elaborar el informe del pronunciamiento con el informe con las observaciones de control interno, y una vez que termina, puede recién realizar este informe preliminar con indicios de responsabilidad, ¿sí? Ahora, una vez que sale este informe con indicios de responsabilidad, sí, en base al artículo 39 y 40 del Decreto Supremo 23215, se le otorga a los involucrados un plazo para que ellos presenten sus descargos, ¿sí? Ahora, estos involucrados también, si ven que el plazo es muy corto, pueden solicitar una ampliación, le pueden pedir al jefe de auditoría que les amplíe el plazo para presentar sus descargos. Entonces, a criterio del jefe de auditoría puede ampliarles 5 o 10 días más para que puedan presentar sus descargos, sus aclaraciones. Una vez que presentan sus descargos, aclaraciones, ahí el auditor tiene que realizar el análisis correspondiente y emitir su informe complementario, ¿sí? Y estos informes, tanto el preliminar como el complementario, tienen que estar respaldados por el informe del abogado, que se le manda igual al abogado y tampoco tiene plazos el abogado para realizar su informe, ¿sí? Entonces, los únicos plazos que estarían establecidos son los que se les da a los involucrados para que presenten sus descargos, ¿sí? Y después, como te digo, pues no existe plazos establecidos para que el auditor termine el informe complementario, para que el abogado termine su informe también legal, ¿sí? Y pues una vez que ya está completo y se ratifica en el informe complementario el auditor, pues se lo remite a la Contraloría, ¿sí? Le dicen otra consultita más. Cuando se hace, por ejemplo, la auditoría operacional en una determinada gestión, pero en una siguiente gestión, digamos, ahorita que estamos en cambio de gobierno, ¿puede también volver en gestiones pasadas a hacer una auditoría operacional o es que siempre tiene que ser durante la gestión nomás? No, se puede hacer auditorías. Digamos, ahora estamos haciendo la auditoría de la unidad, por decirte, de la unidad técnica, ¿ya? De la gestión 2024, ¿sí? Auditoría operativa de la eficacia de la unidad técnica gestión 2024, ¿ya? Pero al año, digamos, hay una nueva MAE, nuevas autoridades y quieren saber cómo ha sido el comportamiento de esta unidad técnica en la gestión 2025. Entonces pueden pedir que se haga una auditoría operativa de la eficacia de la unidad técnica en la gestión 2025, ¿sí? No hay ningún problema. Se puede volver a pedir que se realice auditorías, pero ya no sería del mismo alcance, ¿no? Si ya se ha hecho del 2024, ya no se puede pedir que se haga del 2024. Ya tendría que ser con otro alcance. De la gestión 2025 sí se podría hacer. No sé si tienes alguna otra duda, Patricia. Sí, licen, si digamos se hubiera hecho la auditoría operacional de la gestión 2025 y el nuevo gobierno que va a ingresar el 2026, ¿ya no podría hacerlo del 2025? ¿Eso estoy entendiendo? Sí, no, ya no podrías hacerlo, pues, porque ya has hecho la auditoría, ya se ha emitido el informe, ya no se podría. Tendrías que hacer a otro alcance.
Ya, gracias, Lice. ¿Listo, Patricia? ¿Alguna otra consulta? Ya. Bueno, eso respecto al pronunciamiento del auditor, ¿sí? ¿Qué pasa con las deficiencias de control interno? Pues generalmente en las auditorías que realizamos, en todas las clases de auditoría que realizamos, pues encontramos observaciones de control interno, ¿sí? Y al realizarse una auditoría operativa, pues no es la excepción, ¿sí? Entonces, como un segundo punto en el informe de auditoría, van a ir las deficiencias de control interno, ¿sí? Va a ir a continuación del párrafo de pronunciamiento, ¿sí? Ahí se van a exponer todas aquellas deficiencias de control interno, pero que estén relacionadas al objeto de auditoría. Eso hay que tener en cuenta. Tiene que estar relacionada al objeto de auditoría la observación de control interno. Estas observaciones de control interno, pues, van a surgir a raíz de la evaluación de control interno que realiza el auditor. ¿Cómo el auditor realiza la evaluación de control interno? Pues lo que hace el auditor es hacer unos cuestionarios, ¿sí? Sobre los cinco componentes del control interno: el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y la supervisión. El auditor, bueno, a su criterio va a hacer algunas preguntas a valorar este control interno. Como es una auditoría operativa, pues pueden ser 5 o 10 preguntas para cada uno de los componentes del control interno, ¿sí? De esa manera el auditor va a evaluar. Entonces, cuando hace estos cuestionarios, va a preguntar a los jefes de unidad, a los responsables, les hace estos cuestionarios, les va a requerir alguna documentación y producto de esta evaluación, pues van a salir las observaciones de control interno, que se van a redactar igual con los 5 criterios de auditoría, que son la condición, es decir, lo que se ha encontrado, el criterio, cuál es la norma que no se está cumpliendo, la, la causa, el motivo de la observación, el efecto, lo que ha ocasionado la observación y por último, la recomendación. ¿Sí? Y como ya les había dicho, tanto el pronunciamiento como las observaciones de control interno deben ser puestas a conocimiento de las autoridades, de los ejecutivos, ¿sí? Se les cita para una reunión de validación en donde los ejecutivos van a poder colocar sus comentarios respecto a todas las observaciones y al pronunciamiento que ha realizado el auditor. Esos comentarios van a formar parte del informe de auditoría. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, pregunta. Muy bien. Y bueno, por último, en el informe de auditoría, el informe del pronunciamiento, tiene que ir una recomendación general, ¿no? Donde dice eh, eh, que se debe hacer referencia a los artículos 36 y 37 para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República, actualmente Contraloría General del Estado, aprobada por el Decreto Supremo 23215, señalando que la máxima autoridad ejecutiva de la entidad auditada debe expresar la aceptación de cada una de las recomendaciones formuladas en el informe y presentar un cronograma de cumplimiento de las mismas, debiendo remitir estas aceptaciones, estos comentarios, en el plazo de 10 días hábiles posteriores a su recepción. Estos pues son los famosos, no sé si han escuchado alguna vez,
los famosos formatos uno y 2, ¿sí? Una vez que se inserta en el informe los comentarios de los ejecutivos, producto de la reunión de validación, pues el auditor emite el informe final en limpio, ¿sí? Ese informe final pues se pone a conocimiento de la MAE, ¿sí? Y es la MAE la que debe instruir que las unidades correspondientes llenen los formatos uno y 2 de auditoría. En el formato uno van a ir todas las observaciones de auditoría y el responsable de la unidad tiene que poner si acepta o no acepta la observación de auditoría. Y en el formato 2 lo que se debe colocar es quién va a ser el responsable de dar cumplimiento a la recomendación de auditoría. Y se debe colocar el plazo, en qué plazo se va a cumplir, ¿no? Ahora el plazo debe ser un plazo razonable. eh, A máximo tendría que ser en un año, no puede ser más de un año, ¿sí? Entonces, una vez que se tengan llenados el formato uno y 2 por la unidad responsable, pues se los remite a la unidad de auditoría interna. La unidad de auditoría interna, una vez que tome conocimiento del formato uno y 2 va a programar hacer el seguimiento al cumplimiento de sus observaciones. Si digamos la auditoría se le ha realizado esta gestión en el 2025, pues el seguimiento lo puede realizar a finales del 2026 o a inicios del 2027, ¿no? También dependiendo del plazo que se han puesto los ejecutivos para dar cumplimiento a las recomendaciones de auditoría. No sé si existe alguna consulta o duda. Licen, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Te escucho. Gracias, Licen. Una vez que el auditor hace el seguimiento de la implementación o implantación de recomendaciones, en caso de verificar de que aún no se ha cumplido, ¿qué pasaría? Dicen, generalmente vemos esta situación cuando hay un cambio de personal en la institución, no le hacen seguimiento, no hacen la implementación, a pesar de que ya existe el compromiso y los plazos, ¿no? O sea, el formulario 2 ya estuviera firmado, ¿no? Pero a veces viene el auditor y todavía ve que no se ha cumplido con la implementación. ¿Qué ocurre en esos casos, Luis? Ya, gracias, Francisco. Pues mira, antes se realizaban hasta dos o tres seguimientos, ¿sí? Se daba la opción para que cumplan a los funcionarios, porque como tú dices, a veces pues existen problemas internos, ¿no? Que dificultan el cumplimiento de las observaciones de auditoría interna, ¿sí? Pero los últimos lineamientos de la Contraloría ya están estableciendo que si en el seguimiento se ve que no se ha cumplido con las recomendaciones de auditoría, que ya se remita a la unidad legal para que se inicie el proceso administrativo correspondiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendientes de esto, Francisco, de estar atentos a cuando lleguen los informes de auditoría para cumplir inmediatamente, ¿no? En cuanto sea posible las recomendaciones, ¿sí? Porque como te digo también, a criterio del jefe de auditoría, él va a programar el seguimiento. Puede que de las auditorías de este año programe el seguimiento a finales del 2026 o tal vez a mediados del 2027, ¿sí? Entonces, lo mejor es, ni bien se conozca el informe de auditoría, pues dar cumplimiento a las observaciones para así evitarse problemas, ¿sí? Porque como te digo, en teoría, ahora, si la unidad de auditoría interna hace el seguimiento y evidencia que no se ha dado cumplimiento, pues ya tendría que remitir nomás a la unidad legal para que inicie el proceso administrativo correspondiente. No sé si tienes alguna Entiendo. otra duda, Francisco.
No, muchas ¿Perdón? gracias. Muy claro, dice, muchas gracias. De nada, Dicen Francisco. una Sí, consultita, o sea, estoy sí. entendiendo que en el primer seguimiento, si no se cumple, directamente se va el informe al sumariante. Mira, te comento que los últimos lineamientos ya son así. Antes te digo que hacíamos hasta 3 seguimientos para darles opción y después se remitía para que se realice el proceso administrativo. Después hacíamos 2 seguimientos. Pero ya los últimos lineamientos han sido así, ¿no? Que si no se cumple al primer seguimiento, que ya nomás mandemos a la unidad legal para que vaya al sumariante para que se inicie el proceso administrativo. Por eso les digo, es mejor evitar esos problemitas, ¿no? Porque a quién le gusta que nos hagan un proceso administrativo, ¿no? Entonces mejor evitar eso, ¿sí? Porque como te digo, si se hace el seguimiento y se identifica que no se ha cumplido, pues lo más probable es que el jefe de auditoría lo remita directamente a través de la MAE al sumariante. Le hice otra consultita. En el caso, por ejemplo, cuando ya se han hay observaciones de auditoría, sin embargo, los funcionarios no están de acuerdo con esa observación que está haciendo auditoría. ¿Qué pasa en ese caso? Porque se ha visto que a veces observan de todo los auditores y a veces otras cosas son subsanables o no inciden, pero sin embargo persisten con esa observación. Entonces, no sé cómo podemos, digamos, nosotros como funcionarios públicos responder ante eso, ¿no? O sea, rechazamos la observación, ¿cómo queda eso? Eso quería que me aclare. Y ya, mira, a ver, te voy a explicar. Para eso está la reunión de validación, ¿sí? La reunión de declaración. Ahí el auditor tiene que hacerles conocer la observación, ¿sí? Si ustedes no están de acuerdo o tienen la documentación que se está observando, por decirte, ¿no? Un ejemplo, el auditor observa que en el mes de septiembre no se ha realizado el informe de seguimiento. Y en la reunión de validación ustedes dicen, hay el informe de seguimiento. Entonces les muestran a los auditores, con eso tendría que quedar subsanada la observación. ¿Ok? Ahora, se puede dar el caso que también el auditor esté realizando una observación y que la parte administrativa, la parte técnica no esté de acuerdo con esa observación. ¿Sí? En ese caso, en esta misma reunión de validación, en los comentarios deben poner por qué no están de acuerdo con la observación de auditoría y si corresponde adjuntar la documentación de respaldo correspondiente. ¿Sí? El auditor va a analizar lo que ustedes están incluyendo en sus comentarios y la documentación que están presentando en el informe, en la reunión de validación. Si el auditor ve que es correcta la apreciación de ustedes, pues va a sacar su observación, ¿ya? Ya no va a estar en el informe. Pero puede ser que también pese a que ustedes en sus comentarios están poniendo que no están de acuerdo y pese a que ustedes también presenten documentación de respaldo, pese a todo eso, el auditor se puede ratificar en su observación, ¿sí? Para ello, el auditor en el informe, después de sus comentarios, también va a poner un párrafo de aclaración indicando los motivos por los cuales estaría manteniendo su observación. Entonces, si el auditor mantiene su observación, no les va a quedar de otra a ustedes de dar cumplimiento a la recomendación de auditoría, porque se mantiene la observación en el informe de auditoría. ¿Sí? Una vez que les llegue a ustedes el informe por la vía correspondiente, el informe definitivo de auditoría, donde se indica que se debe dar cumplimiento a la recomendación, pues ustedes podrían presentar informes, no sé, documentación de respaldo para dar cumplimiento a la recomendación de auditoría. ¿Sí? Entonces, una vez que se haga el seguimiento, ahí el auditor nuevamente va a revisar los informes, la documentación que ustedes estén presentando y si al criterio del auditor se ha cumplido la recomendación, pues la va a poner como cumplida. ¿Sí? Pero te digo que si tú presentas información, documentación y no estás de acuerdo con una recomendación, pero el auditor se ratifica, no te va a quedar de otra que dar cumplimiento a la recomendación o elaborar un informe
indicando los motivos por los cuales no se puede dar el cumplimiento a la recomendación y ese informe ya se va a evaluar al momento de realizar el seguimiento, porque el informe final de auditoría ya ha salido, ¿sí? Al momento de realizar el seguimiento ya recién van a evaluar el informe que tú presentarías. No sé si está claro. Sí, Licen, gracias. Muy bien, Licen, una consulta. En este dime. caso no hay 10 días para poder subsanar las observaciones. Directo es en la lectura. Sí, no hay 10 días, ya directamente en la reunión de declaración, pero ahora lo que se hace, lo que se está acostumbrando a hacer, por ejemplo, yo soy el auditor de la entidad pública, soy el auditor junior o senior y he encontrado una observación. Entonces voy en ese momento a aclarar con la parte administrativa o la parte técnica, ¿sí? Para subsanar en ese momento, ¿sí? Ahora, también en la reunión de declaración se puede subsanar en ese momento, ¿sí? O la parte administrativa puede decir, por favor, le vamos a dar, tenemos la documentación observada, les vamos a dar el día de mañana, por decirte, ¿no? Entonces, a criterio del jefe de auditoría puede esperarles, digamos, hasta el día de mañana para que se entregue toda la documentación, ¿sí? Pero tiene que ser de manera ágil eso, si no se puede esperar, digamos, 10 días para que ustedes entreguen la documentación. Tendría que ser o al momento de la reunión de declaración o máximo hasta el día siguiente que les va a dar el jefe de auditoría para que ustedes puedan presentar su documentación de respaldo. Otra consulta, Licen. ¿En este Sí, tipo de auditoría hay también control interno o no? sí, sí, precisamente eso es lo que les decía, ¿no? Ver si voy a retroceder mis diapositivas. Aquí está. Después del pronunciamiento, después del pronunciamiento va a venir otro acápite donde se presenten las deficiencias de control interno. ¿Sí? Ahí van a ir todas las observaciones de control interno que se realicen. En cualquier auditoría que se realice, siempre va a haber observaciones de control interno, porque es una etapa de la planificación. ¿Sí? El auditor va a revisar sí o sí el control interno. Y producto de la revisión del control interno siempre salen observaciones. Siempre salen observaciones. Entonces van a ir en los informes de auditoría los acápites donde vayan las observaciones de control interno. Igual en la auditoría operativa. Va a haber las deficiencias de control interno también se van a reportar. Gracias, Licen. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, tal vez? La última, tal vez, Licen, luego le dejo continuar. Adelante, Eh, Francisco, no hay problema, para eso estamos. Gracias, Licen. Con un ejemplo, tal vez mi consulta, Licen, digamos, he hecho una auditoría el año a la gestión 2023 y se han encontrado algunas deficiencias, por ejemplo, al área de contrataciones. Y lo más común, tal vez, no se han cumplido los plazos en el registro del formulario 500 en el SICOES, saldría la observación. Y hacemos la auditoría en la gestión 2025, sigue todavía la deficiencia. Hacemos notar igual, como porque en el informe del 2023 está la deficiencia. Seguramente se han hecho el formulario 1 y 2 de cumplimiento o de implantación, pero en la gestión 2025 todavía notamos esa misma deficiencia. ¿Va nomás en el informe de control interno o cómo procede el auditor Liz? Muchas gracias. Ah, Francisco, no te entendió bien la última parte. A ver, el 2023 ha ocurrido, digamos, un incumplimiento a la normativa, me dices, ¿no ve? Habría indicios de responsabilidad administrativa, ¿no ve? Por no haber subido los procesos al SICOES, ¿sí? Y el 2025 se vuelve a cometer el mismo error, dices. Sí, exactamente. A pesar de que ya está en nuestro informe de deficiencias de la gestión 2023, eh, todavía sigue la deficiencia en la gestión 2025. ¿Cómo procedemos? Lo incluimos también en nuestro informe
control interno, que en la gestión 2025 existe la deficiencia de que no se está cumpliendo con el cronograma de plazos para informar el formulario 500, por ejemplo. Y ahí tienes dos alternativas, Francisco. Una, que en el 2025 también nuevamente puedes hacer la misma observación. O si estás haciendo el seguimiento a la gestión 2023, en el seguimiento nomás puedes poner que no se ha dado cumplimiento y que se sigue manteniendo la observación de control interno. Hay esas dos opciones, ¿sí? Eso sí es a criterio del auditor, ¿sí? Muchas veces el auditor, para que no reiterar la misma observación cada vez, simplemente hace mención en el seguimiento. Sí que a la fecha, que al 2025 se sigue manteniendo la misma observación de control interno. Pero también el auditor puede volverlo a poner en el informe del 2025. Hay esas dos opciones, Francisco. Muchas gracias, Licen. De nada, Francisco. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. A ver, entonces ya hemos visto el informe, ¿sí? El informe que sale producto de la auditoría operativa. Ahora hablaremos un poquito de la responsabilidad ejecutiva. En las normas de auditoría operacional, en la parte relativa a la comunicación de resultados, se debe establecer que cuando corresponda, el auditor gubernamental se debe pronunciar sobre la gestión negligente o deficiente. Les reitero, para hacer esto, necesariamente el objeto de auditoría tiene que ser la gestión, ¿sí? Si el objeto de auditoría es cualquier otro, por decirles, la eficacia de la unidad de recursos humanos, ¿sí? El auditor no puede determinar que hay una gestión negligente. Si la eficacia o sale ineficaz, digamos, el indicador de esa auditoría que se ha realizado a la unidad de recursos humanos, no puede el auditor en base a ese indicador determinar que ha habido una gestión negligente, porque la auditoría se ha hecho a la unidad de recursos humanos, no se ha realizado la gestión, ¿sí? Para que el auditor determine una gestión negligente, el objeto de auditoría debe ser la gestión, ¿sí? En ese único caso, cuando ahí se determine ineficacia, ineficiencia, en ese caso sí, el auditor puede determinar una gestión negligente o deficiente. Ahora, con base en el informe de auditoría operacional, en el que se califique una gestión deficiente o negligente, el Contralor General del Estado es el que debe emitir el dictamen de responsabilidad ejecutiva. Claro, una vez que el auditor elabore su informe preliminar, el abogado elabore su informe legal, el auditor elabore el informe complementario en base a las aclaraciones y el abogado elabore su informe legal complementario, todos esos informes se remiten a la Contraloría. Y en base a esos informes, el Contralor puede emitir el dictamen de responsabilidad ejecutiva. Al respecto, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 213, se señala lo siguiente. La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría estará facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, ¿no? Entonces, una vez que el Contralor emita ese dictamen de responsabilidad ejecutiva, pues la sanción es la destitución de la MAE, ¿no? Esa es la única sanción que tiene la responsabilidad ejecutiva. Entonces, lo manifestado significa que la Contraloría General del Estado está facultada para determinar los indicios de responsabilidad ejecutiva, la cual podría ser uno de los productos de la auditoría operacional. Y hemos visto, ¿no?, que tienen varios productos.
cuyo principal objetivo es emitir el pronunciamiento, es decir, que quede claro, no es la finalidad de la auditoría operativa establecer indicios de responsabilidad ejecutiva, no es su finalidad, ¿sí? Pero si el auditor, siempre y cuando el objeto de auditoría sea la gestión de la MAE, si el auditor encuentra indicios de responsabilidad ejecutiva, pues tiene que emitir un pronunciamiento al respecto, sí, pero no es la finalidad determinar indicios de responsabilidad ejecutiva, sino la finalidad de la auditoría operativa es pronunciarse sobre la eficacia, eficiencia, economía o efectividad de las operaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la ley 1178 al respecto? ¿Cuándo se establece la responsabilidad ejecutiva? Dice que la autoridad ejecutiva, perdón, se establece que la responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad ejecutiva no rinda las cuentas a que se refiere el inciso C del artículo 1 y el 28 de la presente ley. ¿Qué dice el inciso C del artículo 1 de la ley 78? Lograr que todo servidor público sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación. Eso dice el inciso C del artículo 1. Pero ¿qué dice el artículo 28? El artículo 28 de la ley 1178 señala lo siguiente. Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras no se demuestre lo contrario. El término servidor público utilizado en la presente ley se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de remuneración. Y por último nos dice que los términos de autoridad y ejecutivo se utilizan en la presente ley como sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la administración de las entidades de las que forman parte. Por otra parte, la autoridad o ejecutivo que incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos D, E o F del artículo 27 de la ley 1178, cuyo contenido es el siguiente. Primer párrafo del artículo 27. Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de administración y control interno regulados por la presente ley y los sistemas de planificación e inversión pública. ¿Qué dicen los incisos D, E y F? Con fines de control externo posterior, las entidades sujetas al control gubernamental deberán enviar a la Contraloría copia de sus contratos y de la documentación sustentatoria correspondiente dentro de los 5 días de haber sido perfeccionados. El inciso E. Dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición sobre ella y a la Contaduría General del Estado y pondrá a disposición de la Contraloría General de la República los estados financieros de la gestión anterior, junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor interno. Y por último, el inciso F dice
La máxima autoridad colegiada, si la hubiera, y el Ejecutivo Superior de cada entidad responderán ante la Contraloría General de la República por el respeto a la independencia de la unidad de auditoría interna y esta por la imparcialidad y calidad profesional de su trabajo. Si se encuentra que las deficiencias o negligencias de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr, dentro de las circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y economía, en estos casos se aplicará la sanción prevista en el inciso G del artículo 42 de la Ley 1178. ¿Qué dice este inciso G? Dice lo siguiente: en caso de responsabilidad ejecutiva determinada por el Contralor General de la República, éste podrá recomendar a la máxima dirección colegiada, siempre que no estuviera involucrada en las deficiencias observadas, y a la autoridad superior que ejerce tuición sobre la entidad, la suspensión o destitución del principal ejecutivo, y si fuera el caso, también de la dirección colegiada, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal al que hubiera lugar, informando a las respectivas comisiones del Honorable Congreso Nacional. ¿Sí? Entonces, esa es la sanción cuando se determina indicios de responsabilidad ejecutiva. Por otra parte, según el artículo 35 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobada por el Decreto Supremo 23318-A, la gestión de una autoridad o ejecutivo puede ser considerada deficiente o negligente cuando no se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos de administración de contabilidad, información gerencial, control interno, incluyendo auditoría interna y asesoría legal, ni una evaluación técnica del personal que garantice mantener en el trabajo a los servidores cuya capacidad sea comprobada. También existiría una gestión deficiente o negligente cuando la gestión no ha sido transparente y cuando las estrategias, políticas, planes y programas de la entidad no se han ajustado oportunamente conforme a los resultados y problemas indicados por el sistema de información o no son concordantes con los lineamientos fundamentales establecidos por la entidad cabeza de sector. Y por último, existe una gestión deficiente o negligente cuando no ha logrado resultados razonables en términos de eficacia, economía o eficiencia. Eso es lo que nos dice el Decreto Supremo 23318-A. Bueno, y lo que les decía, ¿no? Respecto a la gestión deficiente o negligente. La norma de auditoría operacional 235 señala que para emitir un pronunciamiento sobre una gestión deficiente o negligente, necesariamente el objeto de la auditoría debe ser la gestión. ¿Sí? Eso espero que quede claro, ¿no? No por una auditoría operativa de la Unidad de Recursos Humanos, no por una auditoría operativa de la Unidad de Contrataciones, no por una auditoría operativa a la eficacia de la unidad técnica, se puede establecer indicios de responsabilidad ejecutiva. No, no existe eso, ¿no? Muchas veces se malinterpreta, o no se tiene un conocimiento cabal de la norma, ¿no? Y piensa que por cualquier auditoría operativa se puede determinar indicios de responsabilidad ejecutiva y no es así. ¿Sí? Únicamente cuando la auditoría es a la gestión, ahí sí se podría establecer indicios de responsabilidad ejecutiva. En otro tipo de auditoría operativa no se puede establecer indicios de responsabilidad ejecutiva. No sé si existe alguna duda al respecto.
Licen, eh, Adelante, Francisco. tal vez estaba distraído, Licen, pero ¿cuál sería el alcance de una auditoría a la gestión? Así, o sea, ¿qué tendríamos que revisar? ¿Qué significa hacer una auditoría a la gestión de un alcalde, por ejemplo? Y ya, cuando hablamos de una auditoría a la gestión, el objeto de la auditoría tendría que ser el plan operativo, ¿sí? Tendrías que hacer la auditoría, por decirte, a la eficacia y eficiencia del plan operativo de la gestión 2024. ¿Ok? Entonces, si producto de esa auditoría al plan operativo de la gestión 2024, el indicador resulta ineficaz o ineficaz e ineficiente, entonces sí se pueden establecer indicios de responsabilidad ejecutiva. No sé si está claro, Francisco. Sí, totalmente, totalmente. Lo ha explicado, ahora sí me he acordado. Gracias, Liz. Sí. Muy bien, Francisco. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Y para ir ya concluyendo, a ver, esta sería la estructura del informe preliminar de auditoría operacional con indicios de responsabilidad ejecutiva. El primer punto son los antecedentes, objetivo, alcance y metodología. En el segundo punto iría el hallazgo de los indicios de responsabilidad ejecutiva. Y en el tercer punto iría la recomendación. ¿Sí? Eh, Ese sería ya un segundo informe que elaboraríamos, ¿no? El primero sería el del pronunciamiento. Y si existen indicios de responsabilidad, este sería un segundo informe que va a elaborar el auditor. Bueno, hasta aquí habríamos concluido. No sé si existe alguna otra duda o consulta tal vez sobre este informe. Mm, No se olviden que ese es el informe preliminar, ¿no? Que tiene que ponerse a conocimiento del involucrado, de los involucrados, y estos pueden presentar sus aclaraciones por escrito, ¿no? Y una vez que tengan las aclaraciones por escrito, pues el auditor tiene que evaluar esas aclaraciones y emitir el informe complementario. En el informe complementario, él se va a ratificar o va a dejar sin efecto los indicios de responsabilidad ejecutiva. Pero siempre, tanto el informe preliminar como el informe complementario deben contar con el respaldo de la opinión legal, ¿no? Tiene que haber necesariamente un informe del abogado de la entidad que también determine la existencia de los indicios de responsabilidad ejecutiva, ¿sí? No sé si hay alguna consulta, tal vez, pregunta. Doctor, primeramente agradecerle por habernos acompañado en estas dos sesiones. Ha sido un honor estar como moderadora. Agradecerle por haber aceptado la invitación que Funde le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos con todos los participantes. Muchas gracias a ustedes, más bien el agradecido soy yo por haberme tomado en cuenta y bueno, pues hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias y que tenga buen fin de semana.